El coche de Fórmula 1 2023 de Aston Martin es visualmente impactante, en palabras del equipo agresivo, y un hito en el ambicioso desarrollo de la escudería. Y es que se trata del primer coche supervisado por el que quizás sea su fichaje reciente más importante, y no hablamos de Fernando Alonso. Hablamos del director técnico Dan Fallows, uno de los nuevos miembros del personal que se han unido al equipo durante el último año. Llegó en abril del año pasado, procedente de Red Bull, que era muy reacia a dejarle marchar, y ha supervisado el Aston Martin AMR23 desde sus inicios. Teniendo en cuenta su experiencia y el dominio de Red Bull en la Fórmula 1 el año anterior, no es de extrañar que el coche tome muchas referencias del diseño del RB18 que lo ha conquistado todo. Pero eso no quiere decir que sea una copia, ni mucho menos, ya que también hay algo de inspiración de Mercedes y lo que Aston Martin espera que sean sus propias ideas frescas que le den un coche capaz de luchar en la parte delantera del grupo medio este año. Aston Martin no se trasladará a su nueva fábrica hasta mayo y su túnel de viento de última generación no estará en funcionamiento hasta el año que viene. Pero es un equipo que aún espera hacer grandes progresos en 2023 y dar un paso más hacia su objetivo final de conquistar la Fórmula 1. Fallows describió el coche como un 95% nuevo durante la presentación celebrada en la nueva fábrica de Aston Martin en Silverstone que aún se construye, y el trabajo no se ha centrado solo en las partes aerodinámicas visibles, lo que hay bajo la piel también refleja lo que Fallows llamó el enfoque bastante agresivo adoptado para el desarrollo de este Aston Martin. La influencia en la parte delantera del coche es más de Mercedes que de Red Bull, con el alerón delantero y el morro mostrando algunas similitudes con las flechas plateadas del año anterior. En comparación con el Aston Martin de 2022, la forma del morro es claramente diferente, alejándose del diseño plano en cuña del AMR22. El alerón delantero ha cambiado significativamente desde el año pasado. Está muy cargado en la parte cercana al borde interno de los neumáticos, pero se reduce el área frontal en los extremos y al unirse al morro. Según el experto técnico de The Race Gary Anderson, esto debería permitir que se escape más flujo de la superficie superior alrededor de la parte exterior del neumático, lo que crearía un efecto outwash. El aumento de la carga hacia el exterior creará un flujo transversal en la parte inferior del ala, lo que puede causar problemas más adelante. Mientras eso ocurre, la superficie superior creará flujo transversal hacia el exterior. Esto crea un régimen de flujo de aire difícil de gestionar en relación con el resto del coche, pero refleja lo ambicioso y agresivo que ha sido Aston Martin. Se mantiene la configuración de la suspensión delantera pushrod, pero con la geometría modificada para integrar algunas de las características antielevación que Red Bull consiguió el año anterior. Esto se refleja en el punto de montaje posterior en el chasis del triángulo superior, más bajo que el del punto de montaje en la parte delantera. En cuanto a la suspensión, Aston Martin sigue utilizando un sistema pull rod en la parte trasera. Esto se debe en parte al hecho de que utiliza una caja de cambios Mercedes, incluida la carcasa, que impone algunas limitaciones en términos de geometría a pesar de que Aston Martin diseña y fabrica sus propios componentes de suspensión. En los pontones es donde se aprecia más claramente la influencia de Red Bull. El año pasado, Aston Martin introdujo una importante actualización para el Gran Premio de España que cambió drásticamente sus pontones para moverse más en la dirección de Red Bull. Esto sin duda levantó ampollas en Red Bull, donde su jefe de equipo Christian Horner tachó el Aston Martin de clon inicialmente. Pero esta versión es un gran paso adelante en cuanto a la rampa descendente en la parte trasera y el agresivo corte inferior en la parte delantera. Pero si nos fijamos en la parte trasera, vemos un área en la que diverge de Red Bull, que el año pasado tenía un enfoque más de outwash en esta área. La superficie superior del pontón presenta una profunda hondonada, similar a la del Alpine del año pasado y con ecos del diseño de Ferrari. Todos estos diseños hacen lo mismo, ya que intentan contener el derrame de aire que se genera cuando los radiadores de los pontones no pueden hacer fluir la cantidad de aire que se les presenta. El control de este flujo, que solo se produce a alta velocidad, es vital para la eficiencia global de la zona con forma de botella. El Aston Martin AMR23 es el primer coche producido por el equipo que ha sido supervisado desde el principio por Fallows, que se incorporó el año pasado. Al principio, trabajaba bajo las órdenes del director técnico Andrew Green, pero Green ha dejado el equipo de Fórmula 1 para convertirse en director técnico de Aston Martin Performance Technologies. Green se unió por primera vez al equipo en los primeros días de Jordan, trabajando junto al experto técnico de The Race Gary Anderson en el diseño del Jordan 191.
tras pasar por Bar y Red Bull, se incorporó a la escudería en su versión Force India como director técnico en 2010 y supervisó una década de grandes actuaciones. Green fue ascendido a director técnico en 2021, pero Fallows asumió gradualmente el liderazgo técnico diario del equipo de Fórmula 1 cuando se unió desde Red Bull en abril de 2022. Green ha tenido una participación en el Aston Martin AMR23 y Fallows destacó que desempeñó un papel importante en el establecimiento de los procesos y las prácticas de trabajo a medida que el equipo se expandía. Aunque se trata de un movimiento lógico para Green, dado que el año pasado se le facilitó el acceso a un papel de liderazgo técnico menos práctico, parece que su salida del equipo de Fórmula 1 ha sido un paso más allá de lo que se había planeado en un principio. Aunque el director del equipo Mike Crack subrayó la importancia de Performance Technologies para Aston Martin con la misión de aprovechar la experiencia de Green en Fórmula 1 en otras áreas, esta reorganización deja muy claro que Aston Martin está plenamente comprometida con el liderazgo técnico de Fallows para sus coches de Fórmula 1. Este movimiento es lógico a pesar de que Green ha sido una pieza clave en el éxito del equipo en los últimos 12 años, pero todo forma parte de un plan más amplio y de lo que el propietario Lawrence Stroll describió como la ambición de convertir a Aston Martin no solo en un éxito, sino en uno de los grandes equipos de Fórmula 1.